Bienvenidos chicos y chicas al vídeo de Geografía e Historia de cuarto de la ESO, en el que vamos a ver los aprendizajes más esenciales del criterio número 8 en esta ocasión. Vamos a hablar sobre la Guerra Fría y vamos a analizar las repercusiones desde un punto de vista geopolítico desde las diferentes fases de la dictadura franquista en España, desde la Guerra Civil hasta la muerte de Franco. Por lo tanto, vamos a ver en el contexto internacional Guerra Fría y después el franquismo. Este será nuestro esquema. Les recuerdo que sería interesante que le den a parar o para atrás si hay algo que no les queda del todo claro. Vamos a empezar con las características de esa Guerra Fría. En líneas generales estamos hablando de estas fases en ambos bloques. Recuerden que queda realmente el mundo dividido en dos tras la Segunda Guerra Mundial, un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y un bloque comunista. Tenemos un primer periodo de máxima tensión tras la Segunda Guerra Mundial, tenemos un periodo de coexistencia pacífica relativamente y un rebrote durante la década de los años 80 y un final que termina con la caída del bloque soviético ya en 1992. Si comparamos los dos bloques que quedan divididos a nivel mundial, estaríamos hablando de que desde el punto de vista militar, pues por un lado el bloque capitalista va a forjar pues la unión militar de la OTAN, por el otro el Pacto de Varsovia, va a haber un gran desarrollo por intentar alcanzar fases de desarrollo tecnológico muy importantes, como va a ser el tema de la industria nuclear o la fase de industria militar o el intentar alcanzar la luna, el desarrollo de la carrera espacial, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dos modelos económicos totalmente antagónicos. Por un lado, el lado capitalista, que promueve una economía de libre mercado, de oferta y demanda, promueve la propiedad privada, la poca intervención del Estado, frente a una política económica comunista, una intervención estatal, control total del Estado, una economía muy planificada y escasa o nula propiedad privada. ¿Vale? Desde el punto de vista social, hablamos de que el bloque capitalista promueve pues, esa sociedad de clases, de movilidad social, incluso de cultura de masas, posición social en función de la riqueza en la que tenga, frente a la comunista que promueve la teoría sin clases sociales. Al no existir propiedad privada, en la práctica los cargos del Partido Comunista son grupos privilegiados, eso sí. ¿Qué características tiene la Guerra Fría? Estamos hablando de una guerra que evidentemente no es una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí es una guerra indirecta, como vamos a ver a posteriori. ¿Vale? Hay un miedo a una aniquilación total mutua, principalmente por la potencia nuclear que tienen ambos países. Hay una competencia por prestigio, por una carrera espacial, como ya había dicho. Pero sí van a desarrollarse guerras de carácter indirecto, ¿vale? Guerras periféricas que vamos a comentar a posteriori. En líneas generales, el área de influencia del bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, se centra en la Europa occidental y Japón, frente a el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, se centra principalmente en la Europa oriental, en China, en Corea y en Vietnam, y en algunos países africanos y asiáticos. Además tenemos que contextualizar que durante la Guerra Fría, desde el final de la Guerra Fría hasta la caída del bloque comunista, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del bloque comunista, tendríamos que hablar de un elemento muy importante, que es una segunda crisis tras la del 29 muy importante en este momento, que es la crisis del petróleo. Una subida exponencial que tiene los precios del petróleo como primera fuente de energía a nivel mundial en este momento, que va a desencadenar una crisis económica global muy relevante. Esa crisis económica va a desemplear que se desarrollen políticas en la Unión Soviética en la década de los años 80, la perestroika, o lo que también se denominó esa política de reconstrucción económica por parte de la Unión Soviética que dio lugar a la disolución total de la Unión Soviética en la década de los 90, fruto de esta crisis económica y de otros aspectos también relevantes.
Un elemento muy importante también a relevar, a mencionar durante esta época, es el concepto de estado de bienestar, que cada vez más se va instaurando en la sociedad de finales del siglo XX. Hasta el momento, pues las instituciones clásicas del Estado se encargaban de elaborar leyes, de defender el territorio, de mantener el orden público, pero cada vez más se promueve el que el Estado también debe promover una sanidad pública, una educación pública, un sistema de pensiones y de accidentes. En definitiva, se crean otros instrumentos para promover ese concepto de estado de bienestar. ¿Qué principales conflictos se desarrollan durante esta época? Vamos a destacar algunos de ellos. Principalmente la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de Cuba, o el conflicto de los misiles en Cuba. Aquí los tenemos. La guerra de Corea, las causas es principalmente la división del país en zonas de influencia, norte comunista y sur capitalista. Definitivamente queda dividida en dos lados, por un lado Corea del Norte y Corea del Sur, como hasta la actualidad. Crisis de Cuba, en este caso la instalación de misiles soviéticos en Cuba por parte de la Unión Soviética, gracias al que llega al poder Fidel Castro con la revolución comunista en Cuba. Y esto va a dar lugar a un bloqueo que prácticamente llega casi hasta la actualidad por parte de Estados Unidos a la isla, bloqueo económico. Y desde el punto de vista de la guerra de Vietnam, causa la división del país tras el fin de la presencia colonial francesa, que se divide en la Vietnam del norte comunista y la Vietnam del sur pro-occidental o pro-capitalista. Esta va a ser la gran derrota de Estados Unidos durante este periodo, que va a dar lugar a que Vietnam se consuma como comunista. Interesante la película, pues, por ejemplo, de Forrest Gump, que está ambientada en ese periodo de la guerra de Vietnam. Es durante este periodo cuando se promueve y empieza a aparecer conceptos de paz, etcétera, etcétera, por una guerra que se consideraba totalmente injusta. ¿Qué es lo que ocurre en España durante este periodo, desde 1939 hasta 1975? Pues tenemos la dictadura de Franco. En líneas generales vamos a dividirla en tres grandes periodos que están en paralelo con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Recuerda que España se alía con los regímenes fascistas, y esto va a dar lugar a que durante los primeros periodos del franquismo pues esté totalmente aislada como penalización por parte de los países a escala internacional por esa colaboración con los bloques fascistas. Y después totalmente se va integrando una dispersión de esas políticas y va a rehabilitarse esas conexiones internacionales, especialmente durante la Guerra Fría, gracias a ese posicionamiento de la dictadura franquista anticomunista. Y van a empezar a establecerse esas colaboraciones con Estados Unidos. En definitiva, estaríamos hablando de un primer periodo que vamos a denominar como autárquico, un periodo justo después de la guerra civil, con grandes represiones, exilio, miedo, autosuficiencia, autarquía, porque el resto de países no colaboran, no hay relaciones con otros países internacionales gracias a esa condena que se le da a España por colaborar o no colaborar, pero sí estar en pro del bloque fascista. Un segundo periodo que vamos a denominar el desarrollismo, principalmente es un boom durante los años 60. ¿Por qué? Porque se empiezan a establecer muchos cambios políticos, económicos y sociales. Es el boom del turismo en España, el aporturismo por parte de la dictadura franquista. Es cuando empiezan a nacer los primeros sindicatos como comisiones obreras. Se empiezan a desarrollar durante los años 50 las primeras huelgas y conflictos obreros. Y además, la posición de España ante los comunistas, el bloque comunista, va a dar lugar a que haya una colaboración económica con ciertos países europeos y principalmente con Estados Unidos, tanto que se van a instaurar en España incluso bases militares americanas que incluso existen en la actualidad. Evidentemente, uno de los aspectos negativos de esta parte es esas desigualdades sociales y regionales y una gran emigración al exterior para buscar mejoras económicas, evidentemente. Un boom importante, por ejemplo, en Canarias en cuanto a la emigración a Venezuela o a Cuba, también por parte de andaluces y gallegos, fruto de esa desigualdad territorial o regional de España. El periodo final
Viene marcado por esas crisis también económicas a nivel mundial, por la crisis del petróleo que habíamos marcado en los años 70, en los inicios de los años 70, pero también porque en el contexto internacional pues tenemos una gran presión de Marruecos, por ejemplo, para que España termine dejando su último reducto colonial en África, como fue el Sáhara. La revolución que se desarrolla en Portugal, la revolución de los claveles que termina con la dictadura de Salazar. Hay una gran división desde el punto de vista interno entre qué es lo que debería ocurrir cuando muera el dictador en 1975, de más conservadoras, inmovilistas, aperturistas, de desarrollar una transición más democrática. Y además hay un boom de la oposición importante, cambios en los partidos, gran presión que ya empieza a hacer el Partido Socialista, liderado por Felipe González. Y en definitiva es este periodo cuando ya se había nombrado a Juan Carlos como el sucesor a la jefatura del Estado, en 1975 con la muerte del dictador en noviembre. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Una frase de José Saramago. Recomiendo precisamente para trabajar ese concepto de memoria histórica, el de no olvidar para que no se repitan y se llega a ese pozo de la indiferencia de este documental del silencio de otro, en el que entre otros aspectos pues recuerda ese periodo duro de posguerra y de represión tras la dictadura, durante la dictadura. Hasta otra.